Hoy hablaremos de uno de los crímenes más duros que hemos visto en España, un padre que mató a sus propios hijos. Hoy ponemos el foco en el caso de José Bretón. Bienvenidos a Autopsia de un crimen. El caso de José Bretón estuvo lleno de sombras y aciertos policialmente. Nosotros vamos a analizarlos en esta mesa. Os presento a mi compañera Eva Knox, escritora, policía y creadora de contenido. Buenos días, Eva. Buenos días. Y os presento a Rafael Dios Barbero, también policía, escritor y en sus ratos libres bajista de rock. Empecemos la historia poniendo un poquito de contexto. José Bretón nació en el año 73 en Córdoba. Tuvo una infancia muy normal, una familia clase media, trabajadora. Lo único que hablan es de que su padre era un poquito duro en temas de estudios. Iba a una iglesia católica, pero bueno, era un chico muy normal, no le gustaba meterse en problemas, no era un chico violento, etc. Cuando salió de la escuela siendo adolescente, quiso entrar en la Guardia Civil. Hizo las pruebas y demás, pero en el último paso lo echaron para atrás. Siendo ya adulto, a los 18 años, 19, quiso ingresar en el cuerpo de la Guardia Civil, pero en el último paso lo echaron para atrás. Entonces, de aquí decidió presentarse al ejército, se alistó e incluso estuvo en la guerra de Bosnia. En la guerra de Bosnia, que me parece que fue cabo o algo así. Sí, puede ser, no, la verdad es que no sé, pero sí que estuvo allí e hizo bastantes cosas. Lo que sí que es cierto es que dicen que vino un poquito tocado, sí, pero como mucha gente que viene con shock postraumático después de estar en una guerra. De hecho, cuando acabó su periplo por aquella guerra, dejó el ejército. Sí, salió de allí. Tal como acabó la guerra de Bosnia, salió del ejército y empezó a estudiar en la Universidad de Córdoba, Derecho. Allí una muy amiga suya le dijo: voy a presentarte a una chica que puede ser que te guste. Y fue cuando le presentaron a Ruth Ortiz, que también estaba estudiando en la misma universidad, pero veterinaria. Aquí entonces es cuando se conocieron y empezaron una relación. De esta relación surgen 2 hijos y posteriormente se rompe cuando llevan 7 años, 8 años de casado, se divorcian. Y esto nos lleva en el tiempo al año 2011. En el año 2011, José Bretón y Ruth están separados, divorciados, están con la madre tiene la custodia de los niños y él tiene un régimen de visitas en que los visita cada 15 días. Esto pasa, ellos están en Huelva, aunque los sucesos ocurrirán en Córdoba. Exacto, porque ellos cuando se casan, recién casados, primero se van, estuvieron muy poquito tiempo en Almería, pero realmente su domicilio es en Huelva. Bueno, hay que decir para los que son de fuera de España, estamos hablando del sur de España, de la región de Andalucía. Sí, una vez que ellos se casan, Ruth cuenta que su marido, José Bretón, era una persona muy afable, está todo bien, todo perfecto. Lo único que había una cosa que es lo típico que pasa en las parejas, la decisión de tener hijos o no tenerlos. Y José Bretón, hay que decir que no quería, para nada quería tener hijos, pero cedió por ella. Pues tuvo 2. Sí, cedió por ella, porque no quería romper esa relación. Pero le exigió a Ruth en su momento que, ya que ella era la que quería tener hijos, sería la que se encargaría de los niños. Esos críos crecieron, lo poquito que vivieron, desgraciadamente, vivieron sin afecto del padre. Dicho esto, vamos a centrarnos en el día que todo ocurrió, el 8 de octubre de 2011. Como hemos dicho antes, José Bretón vivía en Huelva, sus padres vivían en Córdoba y tenía planificado pasar un fin de semana con sus hijos en la finca de sus padres. Como veremos, el hecho de que todo ocurriera en Córdoba complicó un poco más la situación.
Es más, Rafa, ¿sabes? Ese fin de semana le tocaba a los niños a estar con el padre. Sí. Y Ruth, la madre, pues no tuvo ningún tipo de problema, le dejó los críos y ya está, pero tenía una boda y en un principio no se iba a quedar los niños. Esto para que quede para más adelante lo que seguiremos explicando. Y dijo, no voy a ir a la boda. Ella no quería ir a la boda para que él no se llevara a los niños a Córdoba. No. Él tenía una boda él tenía una boda. Dijo, no porque tengo a mis hijos y prefiero cuidar de ellos. Ese mismo fin de semana. De 8 a 10 de la mañana de ese 8 de octubre que Rafa comenta, va a recoger a los niños a casa de la madre en Huelva. De Huelva van a Córdoba, a casa de los padres de él, ¿vale? Y pasan pues lo típico, una buena mañana, el desayuno, almuerzo, etcétera. Hasta la 1. Nada extra. Sí, hasta la 1 más o menos, así. Nada extraño, todo normal. Entre la 1 y las 2 del mediodía comen en la casa familiar de sus padres, de los padres de Bretón. Aparentemente todo está normal y con una frialdad inhumana. A partir de las 2, 3 de la tarde se lleva a los niños a una finca que se llama la finca de las Quemadillas, que el nombrecito también tiene tela, ¿eh? Sí. Por lo que luego va a acontecer. Entonces se lleva allí, pues es una finca rural donde los niños pueden jugar, donde, bueno, es campo, los niños que viven en la ciudad lo disfrutan mucho. Sí, es una finca familiar que tienen allí en el mismo Córdoba, pero a las afueras. Entonces, pues eso, lo típico, que vas allí pasar un día de campo, pasar un día de campo. Exacto. Y todo bien. A las 5 de la tarde o así, el padre decide, pues bueno, llevar a los críos al parque. El parque se llama Parque Cruz Conde, bueno, también en Córdoba. Llegan allí a las 6 y 10 el padre cuenta, supuestamente van los 3. Como ya veremos, esto se cae, pero bueno, supuestamente van los 3 a este parque y a la media hora de estar en el parque, el padre hace una llamada. Hace una llamada al 112 diciendo que sus hijos han desaparecido. Esta llamada la pueden encontrar ustedes en internet, es escalofriante cómo una persona puede interpretar ese papel de padre perdido. Sí. Incluso hay un momento de la grabación que se le rompe la voz, como que le falta el aire, sí, ¿sabes? Bueno, un poco todo. Y el policía pues le está intentando sacar información para hacer búsqueda. A partir de entonces se hace una búsqueda y entra ese incidente en la sala de comandancia como una desaparición como tantas que hay al día. Sí. Eso y es más en un parque, que ese parque se ve que es bastante grande y bueno, pues es muy típico que un niño se pueda perder por allí. Entra como un incidente normal. Claro, recordemos que los hijos de José Bretón tenían 2 años y 6. Y 6 años. Claro, son niños muy pequeños. El de 2 años difícilmente puede ir muy lejos caminando. Y si va muy lejos caminando, lo más fácil va a ser que le atropelle un coche o le pase algo o se caiga. Sí. Entonces, que se alejara mucho, esa teoría no se sostiene. Claro. Que su hermana le cogiera de la mano y se lo llevara lejos, tampoco se sostiene, porque un niño de 2 años es que tampoco camina mucho, tampoco lo puedes llevar a dar grandes paseos. Entonces, cuando la policía hace búsqueda de los niños y no hay pistas, nadie los ha visto, sí, aquí empiezan a sospechar. Sí, lo que hacen es llevarse al padre a comisaría para que explique los hechos más detalladamente. ¿Qué pasa? Que la policía empieza a ver incongruencias. Hay momentos en que repite cosas, hay momentos que esas cosas las cambia a todo lo contrario. Y luego otra de las cosas que se quedan muy parados los policías es con su actitud. Sí. Es una actitud fría, una actitud demasiado tranquila. A ver, que cada uno reacciona pues como reacciona, cada persona y es cada muy uno diferente, tiene el rictus pero en este caso es que era muy exagerado. Era muy exagerado. Entonces, claro, aquí la policía ya empezó a decir esto aquí no nos cuadra. ¿Qué hacen? Entonces dicen, claro, Bretón les explica, sí, hemos estado con mis padres, hemos ido a esta finca. Recorrido cronológico. Nuestra, más o menos, y después hemos ido al parque. Claro, y dijeron los policías, bueno, llévanos a la finca.
llévanos a la finca, pero también hay que decir que cuando van a comisaría unos padres porque sus hijos han desaparecido, están poniendo una denuncia de desaparición, pero no una denuncia de desaparición porque se le acuse en un principio a los padres, sino para darle una difusión ordenada a todo el territorio. Claro. Hay correos internos, hay que rellenar unas diligencias, y esto es lo que ocurrió. Lo que pasa que al poner todo eso encima de la mesa cronológicamente, el agente que cogió la denuncia ahí estuvo muy acertado en ver que aquello no cuadraba. Claro. Y la nota discordante es: he estado aquí, he pasado por una finca y previamente antes de venir al parque. Esto fue ya lo que desentonó. Claro, también hubieron, por lo visto, fueron paralelamente a todo esto, de que se lo llevan a comisaría, luego más tarde se lo llevan a la finca, van preguntando por la zona a la gente, a los que están allí con los críos. Van preguntando y posteriormente claro, mirarán cámaras. Claro, posteriormente mirarán cámaras, pero en ese momento empiezan a preguntarle y dicen: no, hemos visto a este señor, pero no hemos visto que viniera con niños. Claro. Esto empieza ya dicen, uy, ya empiezan a tener bastante claro que el padre posiblemente ha hecho algo que no debe. Llegados a este punto, empieza la investigación policial y empiezan los errores. No nos gusta remarcar los errores de otros cuerpos policiales, pero es así porque fueron manifiestos. Sí. Fueron errores que estuvieron en boca de todos. Sí, la policía cuando fue a la finca vio que había hecha una hoguera, ¿vale? Muy grande, de dimensiones muy grandes, y miró en esa hoguera, en los restos, y vieron huesos. Claro, se quedaron, que dijeron, ostras. Pidieron ayuda y vino una primera antropóloga forense. Recogió los restos y determinó que eran de animales. Aquí esto lo que hizo fue ralentizar la investigación, porque posteriormente se supo que eran los restos de sus hijos. Claro, ¿cómo llegan al segundo análisis de la hoguera? Porque todo lo que relató José Bretón no se sostenía por ningún sitio. Sí, fue la policía que dijo... Ellos mismos dijeron, nos hemos equivocado, tenemos que tirar hacia atrás. Dijeron, la policía dijo... Esta antropóloga no. Esta antropóloga no, aquí no. Luego es la que le hizo la autopsia a Mario Biondo. Pues porque ya madre está. Mía. Sí, pues claro, básicamente fue porque eso porque estaban muy seguros de que había sido el padre el que había matado a esos niños y sabían que ahí, aunque hubieran huesos de animales, tenía que haber algún tipo de resto de los niños. ¿Qué hicieron? Pedir una segunda opinión. Y en esa segunda opinión fue muchísima más exhaustiva y sí, salieron el resto de es que es hasta difícil narrarlo en tercera persona. Imaginaos ese padre que quema a sus propios hijos. Es que es difícil narrarlo, que a fin de cuentas nosotros somos policías, que tenemos callos en el corazón, que todo lo hacemos como tercera persona, pero cuando tocan niños es difícil. El tema de niños, el tema de abuelos, hay temas más sensibles, la verdad que sí. Pues eso, en la segunda prueba, pues efectivamente, que los restos que había en la hoguera eran de los hijos de José Bretón. Sí. A partir de aquí ya no tenía margen de escapatoria. No, porque además, paralelamente, haciendo este tipo de pruebas para ver si los restos eran de los críos, empezaron a mirar lo que es la finca y encontraron... ¿Vale? Hacer una primera inspección y encontraron las facturas del día anterior de combustible, de leña, de pastillas, cerillas, todo ese tipo de material para hacer una hoguera. Claro. A partir de aquí se decretó la detención de José Bretón. Por supuesto, fue prisión preventiva y a la espera del juicio. En el juicio...
Bueno, todo esto para los que no son de España, este juicio fue muy mediático. Muy mediático porque se puso en boca un término que nos ha acompañado, que es tan viejo como el mundo, pero que entonces no se hablaba, que era la violencia vicaria. Estaba en boca de todos, nadie se creía que un padre podía haber hecho esto, pero como repetimos, esto es más viejo que el mundo. Sí. Está desde que el ser humano es humano. Entonces, en el juicio, lo que a la gente le espeluznaba era la frialdad, la poca empatía que tenía este señor a la hora de comparecer a los... una persona es capaz de cometer el crimen más horrendo, pero cuando le ponen en la cara... Esto es lo que has hecho, se puede derrumbar. Pero en cambio este hombre estaba frío, controlador, apático. Ni se derrumbaba ni nada, porque es más, nunca quiso confesar que él hizo eso. No, nunca lo confesó. Él creía que podía arañar la posibilidad de que, como no... Bueno, después, más adelante, él dijo, como no hay cuerpo, no hay delito. Que eso no es así. Que eso no es así. Eso dificulta. Esto es una creencia aquí que eso dificulta, no sé de dónde, dificulta la acusación. Pero que no haya cuerpo, no hay delito, está lo que se llama por indicios. Sí. Entonces, José Bretón, los indicios eran clave, aunque no se hubiesen encontrado. El caso Marta del Castillo. El caso Marta del Castillo. ¿Por qué están en prisión? ¿Por qué pasaron a prisión? Por indicios y no hay cuerpo. El cuerpo no apareció, pero claro, a ver, es que más pruebas que había, imposible. O sea que, pues, en este caso, Bretón se pensaba que como no iban a encontrar nada de los críos, pues no iba a ser puesto en prisión. O sea, no. Con estas pruebas periciales era difícil exculpar a Bretón o era difícil los argumentos que quiso tener la defensa, y la instrucción fue bastante fácil. Siempre hemos dicho desde este programa que en España matar sale barato, y José Bretón pues no iba a ser diferente. Le cayeron, ¿cuánto fue, compañera? 20 años por cada niño. 40 años por matar a sus propios hijos, de 2 y 6 años, cuando empezaban a vivir. Además es que, bueno, de todo esto, la investigación policial y judicial desprende, por eso se le acusa y se le condena a los 40 años, como mató a los críos, que fue primero, les dio sedantes, les dio unos tranquilizantes, por lo visto, y luego ya no se sabe, porque esto es una cosa que no se puede saber, ni por autopsia ni por nada. Al meterlos, en el momento de meterlos en la hoguera, que estaría esa hoguera... 800 grados, 1000 grados. De saber, esos niños, si no estaban muertos, estaban inconscientes o en estado de coma, y los metió allí. Según los médicos, dicen que cuando pasa esto, pues ellos ni perecen ni nada, porque no sienten nada. Es los segundos de meterlos y quemarse. Pues dicho esto, hemos hablado de José Bretón, que si era una persona fría, que era una persona abominable, que era capaz, y se han dicho muchas cosas sobre su perfil psicológico, que si tenía bipolaridad, que si tenía un trastorno de ansiedad, que si podía tener un trastorno traumático que le había ocasionado su paso por el ejército. Sí. Entonces, para aclarar todas estas teorías, hoy tenemos la grandísima suerte de contar con un señor que es el jefe de la Policía Judicial de Álava, es criminólogo, es licenciado en Derecho, ha estado múltiples veces condecorado internacionalmente. Hoy con nosotros en Autopsia de un Crimen tenemos al señor Alberto Gredilla. Alberto, bienvenido, buenos días. Alberto, encantados. Buenos días, muchas gracias y un placer, y agradecido por la invitación. Es un placer tener a usted, compartiendo este momento con nosotros y arrojando un poco de luz al perfil psicológico de José Bretón. ¿Qué nos podría decir de esto, Alberto? Sí, en primer lugar siempre me gusta decir, efectivamente, mi cargo profesional es jefe de la Policía Judicial de la Archancha en la provincia de Álava. Soy el responsable
de la policía judicial, pero en todo caso, cuando intervengo en foros, en entornos universitarios, etcétera, sí que he de decir que las opiniones que yo vierto son mías personales, basadas en mi formación universitaria, y no tienen por qué representar en absoluto a la policía de la que formo parte. Son opiniones mías personales, fruto del estudio y del análisis de la situación. Perfecto. Y dicho, sí que pediría, por aquello de que me encanta la cercanía, lo hago también con mis alumnos cuando doy clase, aquello de que nos tratemos de tú, por dar mayor cercanía a los oyentes. No hay problema, Alberto, si es por eso. Entonces, sí que os pido, por favor, que nos tratemos de tú para hacer más cercanía. Perfecto. El tema de José Bretón, bueno, se ha visto mucho en los medios de comunicación, pero es muy interesante adoptarlo desde un punto de vista, digamos, más científico. Más allá de lo visceral, que le hubiésemos arrancado la cabeza cuando nos enteramos de los hechos, sí que es importante analizar dos puntos de vista. Yo creo que ya a lo largo del programa, del podcast, lo que está ya desarrollado, habréis hablado un poco de todo el entorno, cómo fue la situación, cómo fue la cronología. Pero lo realmente importante es ver dos vertientes. Tendríamos, por una parte, un análisis psicológico de José Bretón, de cuál es un poco toda su situación, y por otra parte, análisis del comportamiento no verbal y gestual, que sobre todo vimos en sus comparecencias en los medios de comunicación antes de ser detenido y después en el juicio. Son muy significativos. Es que respecto al análisis psicológico, ha habido varios informes y análisis. Por supuesto, siempre nos tenemos que referir a los profesionales que en el juicio han determinado por ser forenses titulados y forman parte del Poder Judicial. Los análisis que ellos han determinado son los que nos tenemos que basar principalmente y por los que fue condenado. Fue condenado a esos 40 años, de los que solo cumplió 25, ¿sabéis? Y va a salir, por cierto, no sé si lo habéis comentado, en el 2036. En el 2036, sí, en el 2036, salvo el tema de permisos y comportamiento tercer y grado. Demás, o sea que en breve saldrá antes. O sea, que en breve podrá salir, digamos, momentáneamente de la cárcel, pero definitivamente habrá cumplido su pena en el 2036, que tampoco está tan lejos. Pero nosotros siempre decimos que aquí matar en España sale muy barato. Y matar tenemos la ley que tenemos, digamos que se dio un avance con aquello de la prisión permanente revisable, esos 25 años mínimos, y luego ya iremos viendo, pero hay gente que no entiende, como por ejemplo en los crímenes de ETA, que yo también he participado en investigaciones de varias organizaciones criminales y ETA en concreto. Parece increíble que una persona sea condenada a 1.500 años y al final con 20 años esté tranquilamente en la calle, ¿no? Después de haber matado a tantísimas personas. Pero es la ley que tenemos y es con los papeles que tenemos que jugar, con lo cual siempre se puede reformar. Claro, si alguien presenta una propuesta de ley, nuestros legisladores y nuestro poder político determina que es correcto, pues se podrá modificar, pero hoy en día es lo que tenemos. Hablábamos de un análisis psicológico. Hay varios rasgos que yo querría comentaros. En principio, es muy importante esa premeditación y esa planificación que él tuvo a cabo. Compró las garrafas, se desplazó a la finca, hizo acciones para simularlo, precisamente para que un cuerpo humano pueda carbonizarse casi en su totalidad, porque hay partes de huesos que no lo harían. Necesitamos una temperatura elevada, entre 900 y 1200 grados, y eso con una hoguera normal no se conseguiría. Hizo una preparación de esa hoguera, compró gasóleo, porque el gasóleo consigue elevar mucho la temperatura de un incendio, todo planificado para acabar con los restos de sus hijos, porque eran sus hijos. Con lo cual, lo está ocultando perfectamente desde el momento cero. También hay que tener en cuenta que él tuvo una motivación emocional, porque era pura y llanamente una venganza contra su exesposa y quería controlar en todo momento esa situación. Como el momento en que se separó, él entendió que había perdido el control, quiso recuperarlo y además castigar a su exesposa con la desaparición de sus hijos. Vemos que él tenía una gran frialdad emocional y lo que nosotros llamamos un afecto plano, que es que sus expresiones emocionales eran mínimas. Alberto, pero una preguntita, perdona que te interrumpa. Claro, tiene una actitud muy fría y demás, pero luego a la hora de querer, cuando se separa, le da mucha rabia que Ruth esté rehaciendo su vida, que sea feliz, que trabaje, que bueno, que haga una vida normal y corriente. Le da mucha rabia eso, o sea, eso también es actitud.
Es una actitud, ya no es una actitud fría, es un... Sí. Él, al final, estas personas son, en este caso también lo veremos, una persona muy narcisista. Los narcisistas son el centro del universo. Todo tiene que girar alrededor de ellos y todos tienen que depender de él. En el momento en que algo se escapa de su control, aquello de que eres mía o no serás de nadie, como en este caso no fue de aplicación, dijo, bueno, como no vas a ser mía, te voy a causar todo el daño posible. Y es cuando planificó acabar con sus hijos. Démonos cuenta que era una persona... es otro de los rasgos importantes psicológicos, es absolutamente cero empático. Saben perfectamente, como son rasgos de algunos otros psicópatas, saben perfectamente el daño que van a causar, saben perfectamente el dolor que van a causar, pero no les importa absolutamente nada, porque lo que ellos quieren es causar el daño. Quieren marcar su territorio y decir, me has abandonado, me has dejado en evidencia, me has humillado públicamente, vas a sufrir. Con lo cual, todas sus acciones van encaminadas a causar ese daño, ese dolor. Y no le importa que sea sus hijos en este caso, o con el caso del resto de psicópatas, que sean tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, todo lo que sea útil para ti, lo usarás en tu beneficio. Y cuando deje de ser útil, lo desecharás. En este caso, el mayor placer que él sintió después de la humillación de ver que su mujer rehacía su vida, era causarle el mayor dolor posible, porque eso iba a afectar en toda la vida de su mujer, durante toda la vida. Iba a afectar seguramente a su relación sentimental, a su forma de actuar, toda la vida pensando dónde estarían sus hijos, serían felices, estaría bien, que les tendría, porque la idea era... él se había maquinado, él había hecho un plan mental de que los niños alguien les había secuestrado, y eso era lo que él ha querido mantener durante todo este tiempo. Alberto, ¿dónde estarán mis hijos? ¿Qué estarán pasando? Y esto es lo que quería marcar precisamente en su mujer, que mantuviese durante toda su vida esa sensación de que ha perdido a sus hijos, de la incertidumbre, porque cuando alguien nos mata a un hijo, nuestro descanso, por lo menos psicológico, o el inicio del duelo, es cuando aparece el cadáver, podemos enterrar los restos, podemos despedirnos de ellos, pero imaginaos cuando no sabemos qué ha sido de ellos. Día a día pensaré, hoy cumpliré 10 años, hoy cumplirá 15, ¿dónde estará? ¿Será feliz? Claro, la desesperación. ¿Se acordará de mí? Entonces es el golpe maestro para causar el mayor daño a su mujer. A mí eso siempre me recuerda a los padres de Marta del Castillo. Ese sin vivir que tienen años después, que todavía están drenando el río, intentando recuperar el cuerpo, claro, como para intentar cerrar ese episodio de su vida, y no pueden. Claro, es que como que el ciclo no lo han cortado, o sea, no acaba el ciclo. Alberto, y sobre lo que se ha dicho de las patologías psicológicas que puede sufrir Bretón, ¿qué nos tienes que decir? Sabemos que es un narcisista, porque todo va alrededor de él. Ausencia total de empatía, pero en cuanto a psicopatías, esquizofrenias y todo esto, ¿qué hay de cierto? Bien, lo que está claro es que él no tenía ningún tipo de enfermedad mental. Eso quedó perfectamente demostrado en el juicio. O sea, que no tenía ni esquizofrenia, ni ningún tipo de psicosis que sea enfermedad mental. Él no es un enfermo mental. En todo momento quedó acreditado que sabía lo que estaba haciendo y quería hacerlo. Es decir, que hubo intención y planificación previa. No fue un impulso, no fue un arrebato, fue algo perfectamente estudiado y planificado, y lo tenía perfectamente controlado. Pero él, ese narcisismo extremo, quería en todo momento llevar el control. Él hizo todos los esfuerzos posibles por controlar la narrativa. Tenía sus versiones perfectamente estudiadas. Cuando empezó a aparecer algún dato y que le daba una versión contradictoria, intentó recuperar el control. Él buscaba la venganza de las parejas, pero daos cuenta que en todo momento quiso tener siempre el control. El control de la pareja durante la relación, eso también, estamos hablando del hecho del asesinato de sus 2 hijos, pero él durante el tiempo de relación de la pareja era un maltratador, era un maltratador, como bien digo, un victimario de violencia de género de libro, control, humillación psicológica básicamente,
Y luego, no solamente el control de la relación, la perdió en el momento que se separó y su mujer quería rehacer su vida. Él siempre ha querido tener el control de la narrativa de los hechos, el control de las emociones ante terceros. Recordad que cuando todavía se creía que efectivamente alguien se los había llevado del parque y se hicieron declaraciones, él en todo momento estaba frío. No es como un padre que pierde a sus hijos o una madre y lo que hace es pedir por favor en la televisión, por favor, ruego que lo tenga, que me lo deje, que le trate bien, que esa emoción que todos percibimos, veréis y analicéis las imágenes que en ningún momento él las percibía. Está muy tranquilo, muy calmado, relatando qué pasó, pero sin esa emoción que todos tendríamos. También tuvo un control del escenario del crimen. Daos cuenta que preparó todo, compró los elementos necesarios. Hacer la propia hoguera no es tan sencillo, porque tuvo que hacer una especie de zona determinada que confluía el calor en un punto determinado, que es donde colocó los cadáveres, para lograr el máximo beneficio de esa función calorífica. Todo está muy preparado, y los tiempos, y el plan. Tened en cuenta que es un manipulador también patológico. Tuvo una mentira sostenida del tiempo, y esta mentira que se sostiene en el tiempo, al final nos indica una frialdad y ausencia de culpa. Él no ha sentido culpa en ningún lado, porque eran sus hijos y con ellos hacía lo que quería. Les ha utilizado, y cuando no son útiles más que para causar daño a su pareja, ya lo hemos comentado, pues los utiliza en ese sentido y desaparecen de la ecuación. No tiene ningún problema. Pero sobre todo el hecho más importante de su perfil psicológico es la deshumanización de las víctimas. Que esto notamos que hay una desconexión moral, ética y moral. En el momento que las víctimas las incineró, la posterior conducta para ocultarlos, son extremos que en este marco forense suele indicar una desconexión moral con las víctimas. Se las ve como un medio para un fin. Los niños dejan de ser percibidos como personas y se convierten en un obstáculo o un instrumento. Bueno, es más, en su relación, Alberto, si no me equivoco, él ya partiendo de la base de que él no quería tener hijos. Entonces, por lo que vi de un documental, Ruth Ortiz decía que él le exigió que si quería tener hijos, él cedía. Pero ella iba a ser la encargada, o sea, el afecto a esos niños era cero, realmente. La relación ya pues no se sostenía, que decía, hacía ciertas aguas, porque como hemos dicho, era un maltratador, claro. Era una persona de libro de violencia de género, del tipo psicológica en principio. Bueno, y muy machista también, porque él cuando le echan del trabajo y es ella la que sostiene a la familia, es cuando realmente todo se empieza a activar de una manera mucho más fuerte. El tema de los maltratos psicológicos, incluso físicos, hacia ella y hacia los hijos. O sea, sí. Encima él, ese ego de que tú estás trabajando y yo no, ¿qué es eso de que yo tenga que estar como amo de casa? O sea, horrible. Claro, y ahí ya es cuando Ruth dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Claro. Es una humillación, es el control, exacto. El narcisismo. Yo soy el macho alfa, soy el que sostiene la familia, todo tiene que girar alrededor de mí. Vale, voy a ceder, vamos a tener unos hijos porque tú quieres, pero porque soy magnánimo y yo te voy a dejar los hijos. Pero eso sí, tú te vas a ocupar más de ellos que yo, ¿eh? Yo haré 4 cosas, tela, pero es tu responsabilidad. Le da los hijos sí. como, digamos, un regalo. Venga, soy magnánimo y te voy a dejar que tengamos hijos. Pero él en ningún momento los quiso, ni los ha querido, como se ha demostrado, porque son meras herramientas. De tener el control absoluto a perderlo, ya no ser ni el sostén de la familia, para él fue un choque psicológico que atentó contra su ego personal, su narcisismo extremo, y fue lo que provocó un poco toda la situación posterior. Efectivamente, tienes mucha razón en lo que has dicho. Todo lo que dices se corrobora cuando ves su declaración en sede judicial, con unos ojos abiertos como platos, expectante, intentando controlarlo todo, intentando controlar su tono de voz, el mensaje que va a dar, una frialdad que, por mucho que la intentes enmascarar, no puedes. A nosotros nos llegó siendo policías y a la ciudadanía también. Entramos ya un poco en análisis de ese comportamiento no verbal y gestual. Es, como dices, esa actitud fría
e imperturbable de Breton, esa mirada neutra, ninguna expresión de dolor, una voz monótona en muchos momentos, una expresión, lo que llamamos expresión facial plana. Nosotros tenemos microexpresiones, ¿sí? Yo cuando he tenido investigaciones a nivel profesional es muy importante ver que haya una coherencia entre lo que el investigado está diciendo y lo que sus microexpresiones faciales me indican. Claro. Si hay una discordancia, si me dice una cosa, pero sus expresiones me están mostrando otra, siempre tenemos que dar prioridad a las microexpresiones faciales, porque son inconscientes. ¿Se pueden llegar a trabajar? Se pueden llegar a trabajar, pero lo habitual es que nadie esté trabajado en este sentido, con lo cual lo que mi cara y mis gestos están expresando es la realidad. En este caso, él no tenía ningún tipo de microexpresión de tristeza, de remordimiento, en ningún momento afloró esa emoción. Luego, esta falta de expresividad en estas situaciones que están emocionalmente cargadas, se hablaba de la desaparición de sus hijos, de cosas muy truculentas, nos indica un control deliberado, o en este caso, un afecto reducido, no tenía ningún afecto hacia sus hijos, con lo cual las barbaridades que se estaban diciendo y que él había hecho, pues no le suponía ningún problema emocional, no mostraba ninguno. Tenía esa mirada fija, como tú decías, no tenía un contacto visual, era muy contenida, y a veces cuando la víctima, en este caso su esposa, su exesposa, estaba hablando, ni la miraba. Es una evitación de esa conexión empática. Él no era nada empático y no le interesaba lo que estaba contando, con lo cual en muchos casos ni mantenía la mirada. Y si la mantenía un segundo, era con esos ojos inexpresivos, a veces desorbitados. También es un elemento muy interesante que se llama el paralenguaje, porque cuando estudiamos el comportamiento no verbal, curiosamente, también tenemos que ver algo del comportamiento verbal, esto es, el paralenguaje. ¿A qué nos referimos con el paralenguaje? La entonación, la velocidad, los silencios, todo esto que va, no lo que está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Tenía siempre una entonación controlada, había pocas fluctuaciones emotivas, era muy monótono, no tenía inflexiones emocionales, no estaba ajustado al contenido dramático. Cuando él está expresando que sus hijos les han robado del parque y él se preocupó, en su expresión y en su forma de decirlo no había ninguna emotividad, no era coherente, que es lo que hemos dicho, lo que él estaba diciendo en ese momento, que debiera de ser un mensaje cargado de emotividad, con la expresión facial y su paralenguaje no era coherente en ningún sentido. Su postura corporal también, incluso, acordaos, tenía una postura corporal absolutamente rígida, y lo que suele pasar en los juicios, yo también soy experto, he tenido que asistir a muchos juicios como investigador principal, hay una cuestión que es los gestos autocalmantes o neutralizantes. Daos cuenta, cuando alguien a veces está en un juicio, está nervioso porque se está jugando algo muy importante, a veces se puede frotar las manos, se puede estrujar los dedos, puede incluso tocarse un brazo. Claro, que sería lo normal, tocarse la cara. Estos se llaman gestos autocalmantes o neutralizantes, porque tu mismo cuerpo necesita decirte, venga, va, tranquilo, y tú te tocas a ti mismo para calmarte. Y en este caso, en el caso de José Bretón, no se observaron este tipo de gestos autocalmantes. No había ni movimientos mínimos de la postura, absolutamente rígida, con lo cual quiso tener totalmente un control de la situación. Vemos, un poco haciendo ya, porque imagino que el tiempo se va acabando, yo no tengo prisa, porque yo me pongo a hablar aquí, ya sabéis, me tenéis que parar o tirarme algo para que me calle, pero si hacemos un poco un cómputo de las dos cosas, tanto el perfil psicológico como el comportamiento no verbal gestual, integramos un poquito todo, las dos cosas, vemos que tenía unos rasgos narcisistas significativos, una desconexión emocional profunda. Sí que aprecio rasgos psicopáticos como se apreciaron durante el juicio, y una capacidad de instrumentalizar a las víctimas y una frialdad operativa, llamamos, incluso en los momentos de máximo estrés. Él siempre tuvo un alto control emocional, baja reactividad empática y, importante lo que hemos dicho, despersonalización de las víctimas. Estas personas tan narcisistas y con rasgos psicopáticos tienen con frecuencia esa combinación, frialdad emocional y manipulación narrativa. Hay una escala de psicopatía que la hizo el doctor en psicología canadiense Robert Hare,
que son 20 ítems, 20 puntos, se llama la escala de psicopatía PCLR, que es Psychopathic Checklist Revised, se puede buscar en internet, les aconsejo a los oyentes, a los que nos están visualizando, si les apetece que la busquen. Es una tabla de 20 puntos en los cuales se va marcando posibles indicadores de psicopatía. Se pueden puntuar de 0 a 20 y depende de la puntuación que dé, pues podemos tener bajo nivel de indicador psicopático, mediano o alto. Si hacemos el test, todos sacaremos alguna puntuación. Quiero decir, que nadie va a sacar un 0, porque, por ejemplo, el tener ya facilidad de palabra, cierto encanto personal, etcétera, ya son 2 puntos. Con lo cual ya esa manipulación, algo. Entiendo que esa manipulación. Sí, luego está la manipulación, también hay componentes como son promiscuidad sexual, falta de emociones, empatía, son 20 puntos que se pueden comprobar, muy interesante, y si analizamos esos 20 puntos con José Bretón, vemos que cumple bastante de ellos, con lo cual, efectivamente, en la propia escala de psicopatía PCLR nos daría ciertos rasgos psicopáticos superiores a la media. Incluso tenemos otra herramienta que los profesionales utilizamos, que es el DSM-5, que es un manual, una herramienta fundamental, psicología, pero sobre todo en psiquiatría, donde se reflejan todos los desórdenes mentales. Está muy utilizada en Estados Unidos, aquí también la utilizamos como método de estudio, y ahí también apreciaríamos bastante puntuación en esa escala de psicopatía. Porque, insisto, y vuelvo a repetir, no era un enfermo mental, no era ningún psicótico y no tenía ninguna patología. Cualquier era una persona mental, mala de verdad. La mayoría de los enfermos mentales pueden controlarse mediante medicación y pueden integrarse perfectamente en la sociedad. En cambio, estas personas que llamamos psicópatas o incluso psicópatas integrados y que según estudios nos dicen que pueden estar integrados entre un 1 y un 4% de nuestra sociedad, no hay posibilidad de control, porque se está viendo incluso en estudios recientes que tienen cierto componente biológico, ciertas alteraciones en su corteza prefrontal, ciertas alteraciones en la parte más reptiliana del cerebro, en la amígdala, etcétera. Se están descubriendo que efectivamente estas personas con pulsiones o con esos rasgos psicopáticos nacen en cierto sentido. ¿Que una persona nazca con rasgos psicopáticos significa que va a ser un psicópata? No tiene por qué. La educación, el entorno, hay muchas cuestiones que van a influir en que se desarrolle o no. Pero en este caso, como es José Bretón, que nos ha ocupado, los tenía perfectamente desarrollados, le gustaba ser el centro del universo, el control, y cuando estos parámetros desaparecieron, buscó la maniobra para volver a ser el centro. Era el padre, había perdido a sus hijos, estaba en el centro del relato y volver a recuperar, digamos, ese protagonismo. Pero en este caso, la investigación y demás ha visto y afloró como todo era un plan premeditado por esta mente con rasgos psicopáticos, narcisista, mentiroso, compulsivo, etcétera, para causar al fin, y al fin último, daño a su exmujer Ruth. Alberto, y hablando del tema de hacer daño a la madre, en este caso hablamos de violencia vicaria. ¿Hay algún tipo de premisa o de detección anticipada? Red flags que podamos ver, que esa pareja nos pueda decir, ostras, y cuidado. Para que también se desaten las alarmas cuando alguien vea según qué cosas, porque ya hay unos precedentes. No, y a nivel policial, cuando alguien viene a poner una denuncia por violencia de género, el que nosotros podamos detectar que puede haber peligro también hacia los hijos. Y otra pregunta, y también a continuación de eso. Una herramienta importante que es Biogen, ¿no? Que se utiliza como herramienta un poco. En el País Vasco tenemos otra herramienta un poquito diferente que se está acoplando también a Biogen y que al final... Sí, aquí en Cataluña también tenemos nuestro que también está acoplada al servicio Biogen. Sí. Pues lo mismo, trabajamos igual. Eva con B, pero al final
son cuestiones muy similares. El único problema hoy en día que se está solventando es que haya compatibilidad entre las pasarelas. Quiero decir, Exacto. que si una víctima de violencia se traslada de Sevilla a Barcelona, que haya compatibilidad en los sistemas, o se traslada de Sevilla al País Vasco, haya compatibilidad de sistemas, etcétera. Eso ya se está trabajando y está prácticamente Sí, que a veces superado. falla un poquito, Quiero sí. decir que eso es a nivel policial. A nivel policial, bueno, es porque ya tenemos indicadores, o una denuncia, o una detección en la calle, lo que sea. El problema principal es cuando no existen esos primeros pasos, no hay detección. Claro. Nos pasa un poquito, salvando, perdonadme las diferencias, con lo que está pasando hoy en día con los suicidios. Un índice de suicidios brutal, difícilmente detectable muchas veces. Pues tenemos que estar alerta. Quiero decir, muchas veces el que convive con la persona es el que menos cuenta se da. Somos los demás, el entorno, los que tenemos que ser valientes. Y cuando estemos viendo cosas extrañas, por ejemplo, una persona que está aislando a su pareja de su entorno de amigos, de su entorno de familia, vemos que cambia su actitud, su forma de vestir, su forma de pensar, etcétera, son indicadores claros de que algo está fallando en esa relación, que hay una relación de dominancia de uno frente al otro, y eso nos tiene que hacer saltar las alarmas. Si habitualmente siempre venía una vez al mes a la comida de grupo, tal, deja de hacerlo, está poniendo excusas, vemos que le gustaba vestir faldas, le gustaba vestir, y de repente son siempre pantalones, cuando vemos que ha habido un cambio de actitud, un cambio en su rutina habitual y un aislamiento, tienen que saltar todas las alarmas. Porque a veces un maltrato psicológico, si el maltratador solamente lo aplica en el reducto más íntimo de su domicilio, va a ser muy difícil detectarlo. Si hay golpes, igual una marca externa puede llegar a verse, pero si es maltrato psicológico, que en un porcentaje muy grande es maltrato psicológico, no va a ser normalmente la víctima la que pueda salir de ese círculo. Le tenemos que ayudar todos los de alrededor. Cuando en una casa oímos que hay una discusión, que hay gritos muy altos, que el marido dice ciertas barbaridades, pues muchas veces tenemos que ser valientes de coger el teléfono y llamar. Aquí en la casa de al lado estoy escuchando esto y me está preocupando. Pero nuestra sociedad, por desgracia, muchas veces no quiere saber nada. Me encierro en mi casa, no quiero saber nada de lo que le pasa de al lado, y a veces es difícil. Tenemos que dar un paso adelante, ser valientes y estar muy atentos a esos indicadores que nos pueden dar señales de que algo no está yendo bien. Los más íntimos, la familia y los amigos, los que van a detectar de forma más directa que algo está pasando en esa relación. Si tú eres una persona alegre, eres una persona con mucha iniciativa, te gusta hacer cosas y de repente eres el cero absoluta y estás totalmente neutralizada y estás en la relación con una persona, obviamente ahí está pasando algo. No cambiamos del día a la noche porque sí. Alguien me está induciendo a cambiar mi actitud. Claro. Y esa propia persona igual lo está haciendo incluso sin darse cuenta. Por eso, insisto, hay que ser valientes, dar un paso adelante y el entorno más cercano o incluso vecinos que se estén percatando de que algo esté pasando, demos de voz de alerta, porque cuanto antes saquemos a en este caso una mujer, una víctima de ese entorno, mucho más sencillo va a ser recuperarlo y curar sus heridas. Entonces, una tarea muy importante de todos en este sentido. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de este caso, que es súper interesante para los dos, y espero verte por aquí más veces. Yo encantado, insisto, agradecido, porque me encanta colaborar en lo posible, sobre todo con este podcast que me parece tan interesante como es el vuestro y que sigo, por supuesto, y animo a todos a que os sigan. Yo estaré encantado de colaborar con vosotros cuando os parezca oportuno. A vuestra llamada yo acudiré presto. Muchísimas gracias por todo. Y comentar lo que os parezca de interés. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Hasta la próxima, compañero. Pues no sé lo que pensarás tú, pero vamos, a mí me dan ganas de coger palomitas y dejar que estuviera una hora explicando la patología. Sí, Alberto se explica súper bien, o sea... Es alucinante lo que tiene este hombre en la cabeza, lo bien que se explica y lo bien que nos ha hecho entender cómo una persona como Bretón hizo lo que hizo y lo que pasaba por su cabeza. Y es curioso que habiendo hecho todas estas cosas y siendo como era un maltratador y demás,
que realmente no tiene ningún tipo de enfermedad mental. Bueno, es que es malo el tío. Si ustedes piensan que desde la cárcel no podía hacer daño a su exmujer, pues sí que le puede hacer daño. Le puede hacer daño porque este año, en el 2025, ha salido una, se podría decir, crónica, biografía de lo que ocurrió, autorizada de José Bretón a un escritor para que lo publique. Es que me parece, vamos. Bueno, nosotros somos escritores. Yo rechazaría personalmente el encargo. Yo sí. Yo lo rechazaría. Yo lo siento mucho, pero hay cosas que para mí eso es una línea que no voy a cruzar en la vida. Entonces, en esta línea está la libertad de expresión de que él quiere contar, pues, cómo sucedieron los hechos. Aquí también hay unos intereses editoriales que no entraremos nosotros en eso, pero detrás de todo esto lo que hay es una manifestación clara de hacer daño a su exmujer, pese a que los niños están muertos, que ya está intentando volver a hacer su vida, como para decir, mira, toma, pan. Este es el toque de gracia que te queda, ¿sabes? Que ahora todo el mundo va a saber y que aunque te quieras esconder, te va a llegar por algún sitio de lo que voy a decir aquí. Y una pregunta, Rafa, ¿tú sabes si en el libro ahí sí que confiesa haber matado a los niños o no? Ahí sí. Aquí sí, ¿no? Confiesa y... Es un libro un poco extraño, porque se podía haber contado así como un poco crónica, intentando dejar sentimientos, y en cambio lo quieren endulzar un poco como en un tono de novela. Sí, lo quieren romantizar porque yo en el momento de que metí los niños en la hoguera y vi cómo empezó a quemar, me arrepentí. No te has arrepentido nunca. Claro, aquí lo que José Bretón relata es que los drogó. En aquel momento tenía como una enejación mental. El tío tenía muy claro lo que quería hacer y los quemó. Y cuando los quemó, los niños ya no se enteraron absolutamente de nada. Según los médicos. Claro, pero ¿qué me va a contar este pedazo hijo de puta? ¿Pero qué me va a contar si has quemado a tus propios hijos? Pero es que, aunque no fueran tus hijos, a una criatura de 2 años y 6 años, ¿qué coño vas a contar? ¿Sabes? ¿Qué quieres? Bueno, no sé. Es que no. Ni enejación ni nada. Es que hay cosas que... Y encima con premeditación. Sí. Premeditación. Entonces, sobre esta novela también le explican una cosa muy curiosa. Le preguntan una cosa muy curiosa que era, ¿tú creías que te ibas a salir con la tuya? Y él le dice, sí. Y estuve muy a punto. Tranquilamente. No, perdona. En tus fantasías estabas muy a punto. En cualquier policía, mira, menos la que hizo las pruebas de la hoguera, la primera, todos tenían claro de que, vamos, eres más malo que la tiña, ¿sabes? Sí. O sea, que te ibas a comer lo que te estás comiendo de talego. Sí. Que es poco para lo que llegó a hacer. Sí, porque además, si le han metido 20 años por crío, y lo que hablábamos antes, que sale, claro, en aquel entonces no había prisión permanente revisable. Pero si no, 25 años y 2 de revisión. Es que sale también... en el 2000, según los cálculos, sale en el 2036, pero ya sabemos todos... Que eso no pasa así, que el año que viene o al otro se va a estar comiendo unas patatas bravas en una terraza. Claro, entre los permisos, entre que se porta bien y entre no sé qué, saldrá antes. Es más, él está en el centro penitenciario, espera que me lo apunté, Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Y resulta que este centro penitenciario es un centro de alto riesgo. Es más, este hombre, Bretón, lo tienen cerquita de la enfermería porque resulta ser que en 2016 tuvo un intento de suicidio. Y dijeron, vamos a ponerlo aquí cerquita de la enfermería, no vaya a ser que intente suicidarse. Entonces, aparte de esto, no tiene casi relación con otros presos. Esto quiere decir que no se mete en problemas, se porta súper bien y encima tiene su trabajito, encima estudia y encima no sé qué. Total, que no va a salir en el 2036, que seguramente en breve está, pues eso, lo que dice Rafa, tomándose una cañita en un bar. Que no se hará publicidad, ni ustedes ni nosotros nos enteraremos, pero que eso ocurrirá, y tanto que ocurrirá, porque si él se porta bien, por muy hijo de puta que sea, es que no va a haber juez que no se lo niegue. Hay gente que está diciendo, no, se lo van a negar porque no tiene dónde ir, porque sus padres han renegado de él.
Bueno, eso de que han renegado, yo tengo mis discrepancias, porque hasta el último momento estaban diciendo la familia de Bretón que no, ellos apostaban por él, que su hijo no ha sido y ahí estaban metidos. O sea, que eso de que los padres... El caso es que ni ustedes se enterarán ni nosotros tampoco, pero José Bretón tendrá su permiso. Sí. Y se irá a tomar unas cañas y volverá. Y gozará de su tercer grado. Eso si no quiere cambiar de identidad para que nadie lo reconozca y para que... Bueno, y saldrá cobrando el paro, lo sabes. Ah, bueno, claro. Esa es otra. Sí, mientras que la madre de los críos, Ruth Ortiz, pues está enterrada en vida. Bueno, así pues... lo que quería comentar... era que este caso es un caso que se estudia muchísimo en las facultades, en psicología, en derecho, en criminología, porque es un caso tan específico en muchísimas cosas, como por ejemplo la premeditación, este perfil psicológico del asesino. O sea, es un caso que lo estudian sí, es una pasada, ¿eh? El procedimiento que se ha utilizado, la investigación, los errores que se cometieron. Así que es un caso que bueno, los estudiantes están ahí dándolo todo con este tema también. Pues ya solo nos queda decir que si os ha gustado este programa, que nos deis un like, que si queréis saber más casos como este, no suscribáis, que por cierto, muchos de vosotros nos estáis dejando comentarios en los cuales casos que desconocíamos, que hemos investigado un poco y nos parecen interesantísimos. Sí. Y de los cuales... hay algunos que no tengo ni idea de quiénes eran, la verdad. Y de los cuales tendréis noticias en breve. Entonces, sobre los comentarios, la gente que nos da un like, la gente que nos sigue, ya sabéis que cada miércoles haremos un sorteo, pues, de los libros de Eva Knox, que están aquí, los míos que están aquí, y de la mítica y súper chula camiseta del programa, que es esta. Sí, súper chula, ¿eh? Pues dicho esto, chicos, hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Sed buenos y nos vemos la próxima semana. Chao.